Vamos a ver un tema que es los sólidos de revolución y se trata de generar volúmenes a partir de girar las funciones, algo así. Si yo tuviera una función como esta, que si ustedes recuerdan sería y igual a raíz de x, y provocamos que esa función gire en el eje de las x, gire así en este eje de las x, que la estuviéramos girando, lo que estaríamos viendo sería algo así. ¿Sí? Algo así. En donde lo que estamos buscando es este volumen. O sea, aquí hay como esto está girando, aquí se forma un círculo y esto se forma como un cono, ¿qué figura será esto? Pues un cono circular, media concha que está aquí. Entonces, lo que estamos buscando ahora con integrales es encontrar este volumen que se generó, que está en 3 dimensiones. Para lograr esto, vamos a aplicar lo que se llama el método del disco. Si ustedes se fijan aquí, en cualquier parte estaríamos generando un disco que tiene estas dimensiones. ¿Sí? Esta pequeña dimensión, aquí está aquí, es un pequeño incremento en x. Si yo quisiera generar el volumen de ese disco, de este disco que quedó aquí, tendrían que encontrar el área de la superficie del disco, que es un círculo. No pierdan de vista que si lo viéramos de frente estaría algo así. Aquí viene saliendo el eje de las x, aquí está el de las y, y hacia aquí afuera está el eje de las x saliendo. ¿Sí? Entonces, aquí se está formando un disco, que parte que está aquí realmente es un círculo. Muy bien. ¿Cómo encontramos el área de este círculo, que viene siendo el área de este círculo? El área de un círculo, si ustedes recuerdan, es pi por radio al cuadrado. Este es el área de un círculo, en donde esta distancia es r, que aquí correspondería a esta distancia r. Esa distancia r, en este caso, esta distancia r corresponde a la y, es decir, esta distancia es igual a la raíz de x. Entonces, el área de ese círculo va a ser igual a pi por r, que sería raíz de x, y le elevamos al cuadrado. Es decir, pi por x. Si yo lo multiplico por la altura, o sea, es el área de la base por la altura de este pequeño disco, este pequeño cilindro, la altura sería por dx. Y este es el área este es el volumen de solo este disco. Si nosotros juntáramos todos los discos que hay aquí, porque aquí hay un disco, pero aquí hay otro disco, aquí hay otro disco, aquí hay otro disco, si lo juntáramos todos, estaríamos encontrando el volumen. Entonces, si este punto es 0 y yo quiero encontrarlo hasta que la r valga 2, por ejemplo, o sea, si estoy considerando que esta distancia es de donde empieza hasta 2, yo tendría que integrar el disco que hay aquí, 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 el disco que hay aquí. Entonces tengo que sumarlos todos y ese es el concepto de integral, que sería la integral desde el 0 hasta el 2. Para resolver esto ya es muy conocido cómo resolverlo. Pi es una constante, la saco fuera de la integral, entonces me quedaría x de x desde 0 a 2. Esta integral es pi x al cuadrado sobre 2 y lo voy a integrar de 0 a 2. Sustituyo el 2, pi por 2 al cuadrado sobre 2 menos
pi 0 al cuadrado sobre 2, donde esto es 0, y esto me va a quedar 2pi. Unidades cúbicas, porque se trata de un volumen. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que aquí tengo una función que es una línea recta y igual a 2x. Y vamos a generar un sólido al girarlo, porque voy a girar esta línea aquí alrededor del eje de las x. Si ustedes se fijan, esto formaría una figura de este tipo, que viene siendo un cono circular recto. Pero yo no quiero el cono completo, yo solamente lo voy a querer desde 1 hasta donde termina, que sería 3. ¿Sí? Entonces no es el cono completo, sino está truncado. Sería algo así. Entonces quedaría algo así y estaría empezando esto en el 1 y terminando en el 3. Igual que el anterior, vamos a hacer un pequeño disco. Lo voy a marcar aquí de rojo, este pequeño disco, que puede ser cualquiera. Inclusive puede ser el que está aquí en la orilla, pero voy a dibujarlo. Este es solo un disco, es el que está más aquí, más cercano al 3. Es el pequeño disco que está aquí. Pero yo podría rebanar esto, o sea, estar rebanado y hacerlo muchísimos discos. Si nosotros vemos este disco de frente, es decir, como si estuvieran viéndolo desde acá, o sea, en este sentido, ¿sí? Como si los ojos, como si sobre la nariz nos llegara a este punto aquí, apuntara, estaríamos viendo algo así, ¿sí? Viéndolo de frente, con respecto al eje de las x, en donde esta distancia correspondería a esta distancia. Esta distancia es el radio, y habíamos dicho que el área de este círculo iba a ser pi por radio al cuadrado. Cuando lo multiplicáramos por esta distancia que está aquí, por la altura del disco, íbamos a encontrar el volumen de este disco. Y esta distancia, este volumen, sería un diferencial de x. Es decir, es un pequeño incremento de x, es un pequeño movimiento así. Que aquí no lo veríamos porque está hacia el fondo, ¿sí? Pero hasta el fondo sería el pequeño incremento de x. Entonces el volumen de este disco, que es visto de este disco, va a ser pi por radio al cuadrado por el diferencial de x. Los integramos todos, y el primero va a ser en 1 y el último en 3. Entonces sería de 1 a 3. Y lo que es bien importante que ustedes fijen es de que esta R, o esta R, que es para cualquier lado, esta R sería equivalente a esto. Y esta distancia me corresponde a la y de la función que la genera el círculo. En este caso sería 2x. Entonces, esto se traduce a la integral de 1 a 3 de pi por 2x al cuadrado de x. Ya la integral no la voy a hacer, y de hecho en las aplicaciones no las voy a hacer. Esta la pueden integrar muy sencilla, muy fácilmente. Y cuando veamos un poquito más complicadas, les voy a pedir que busquen una herramienta tecnológica de cómo integrar. Vayan buscándola, por favor, practiquen si quieren con esta, para que la puedan checar a mano y luego si su herramienta tecnológica funciona perfectamente bien. Un tercer ejemplo, aquí tenemos la función y igual a x cuadrada. En realidad tendría que terminar para acá. ¿Y qué pasa otra vez? Si lo giro en el eje de las x, me va a generar ahora un cono de este tipo, en donde si yo genero la integral, ya en forma general, va a ser desde el punto 0, y aquí voy a poner al punto 1, que sería de 0 a 1. Esto tendría que yo dárselos, ¿no? De 0 a 1.
Entonces ya sabemos que es pi radio al cuadrado, que sería x al cuadrado por dx. Simplificándola, yo les dije que no la iba a resolver, la pi la puedo sacar, x cuarta dx, y esta integral la pueden hacer ustedes muy sencillo. De tarea, por favor, quiero pedirles que primero grafiquen el volumen que les estoy pidiendo si gira alrededor del eje de las X. O sea, se genera un sólido de revolución al girarlo sobre el eje de las X estas funciones. Y encuentren el volumen de menos 1 a 0, de 0 a 2, de 0 a 1. Esto estoy hablando en el eje de las X. Planteen la ecuación. Esta la van a poder hacer. Esta la hemos visto. En este caso, estas dos no es tan sencillo que las hagan. Esta sí es muy sencilla que la hagan. Esta ya es una técnica de integración más difícil. Entonces, resuelvan esta, planteen las tres integrales. Eso va a ser un punto. Esta resuélvanla. Y para estas dos, busquen la herramienta tecnológica que les permita integrar esos problemas. O sea, integren por computadora, por calculadora que ustedes encuentren.